En este recurso vamos a presentar uno de los modelos terapéuticos que se hicieron más famosos en la década del 70 del siglo pasado, inspirados en la tradición sistémica, es decir, tomando como supuestos los principios de la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana, el trabajo de la escuela de Palo Alto, el trabajo del grupo de Bateson y precisamente el autor de referencia de este movimiento, de este modelo de psicoterapia, es Jay Haley. Haley, que nació y murió en Estados Unidos entre 1923 y 2007, era un licenciado en artes por la Universidad Católica de Los Ángeles, una prestigiosa universidad de California, Estados Unidos, y que posteriormente se dedicó a estudiar e investigar la comunicación a través del desarrollo de una maestría en otra universidad muy prestigiosa de aquel país, la Universidad de Stanford. Precisamente mientras estaba desarrollando sus estudios como magíster en esta universidad, traba relación con Gregory Bateson, que lo invita a participar a partir del año 1952, como hemos hablado ya en otros materiales de esto. Lo invita a participar al proyecto Bateson, al Bateson Team, al equipo con el que iban a producir las primeras publicaciones que iban a dar origen a los fundamentos de la mirada sistémica para abordar el campo de la psiquiatría alrededor de los problemas de la comunicación, y en particular el interés en aquel momento era a partir de la comunicación en las familias esquizofrénicas, de lo que ya hemos hablado también en otros recursos. Por otro lado, en el marco del trabajo con el equipo de investigación de Bateson, Jay Haley en 1955, junto con John Wickland, que es otro de los integrantes de aquel equipo, empiezan a visitar a una serie de terapeutas muy famosos en aquel momento en Estados Unidos, y particularmente Milton Erickson, que era un terapeuta muy famoso, muy conocido en la época en Estados Unidos. Y Haley especialmente queda muy interesado, traba una relación personal con Milton Erickson y queda muy interesado en las técnicas absolutamente heterodoxas que Erickson utilizaba para conseguir el cambio en sus pacientes y las mejorías clínicas. Entonces, en base a estas investigaciones que se van desarrollando en el marco del equipo de Bateson, posteriormente Haley también se integra al MRI de Palo Alto, y cuando el equipo de Bateson se diluye, él permanece trabajando en el Mental Research Institute activamente como investigador también. De hecho, en 1962 se funda, por iniciativa de Don Jackson y de Nathan Ackerman y también de Jay Haley, se funda la primera publicación en terapia familiar, que es la revista Family Process, de la que Haley es el primer editor precisamente. En ese año 1962 es una publicación muy prestigiosa que hasta el día de hoy sigue vigente para informar todo lo que ha sido el desarrollo de las terapias de orientación sistémica. Posteriormente, en 1967, Jay Haley abandona el MRI en California y se muda siguiendo una invitación de un colega suyo, terapeuta, de quien vamos a hablar en recursos posteriores, que es Salvador Minuchin. Recibe la invitación de Minuchin para mudarse a la ciudad de Filadelfia, en la otra costa del país del norte, para trabajar con familias en las barriadas pobres de esa gran ciudad industrial en esa época en Estados Unidos. Y junto con Minuchin trabajan durante 10 años discutiendo y generando paralelamente dos modelos que tienen mucho en común,
pero que también tienen diferencias de trabajo terapéutico. El modelo estratégico, del que vamos a hablar en este recurso, y el modelo de la terapia estructural familiar de Salvador Minuchin, del que vamos a hablar en recursos posteriores. Después de terminar su colaboración con Minuchin en el año 1976, Haley se traslada nuevamente, en este caso a la ciudad de Washington, donde funda una institución muy importante de la época que fue el Instituto de Terapia Familiar, que fue una de las instituciones referentes dentro de los espacios de formación de terapeutas familiares sistémicos durante muchos años. Precisamente en ese año 1976 edita una obra sobre la que vamos a trabajar en este recurso, que es un libro que se llama Terapia para resolver problemas. Vamos a abordar algunos aspectos conceptuales que Haley presenta en ese material, donde podríamos decir que ya ha madurado algunas de las ideas de su modelo estratégico, aunque durante los siguientes años iba a continuar perfeccionándolo y profundizándolo. En este libro, Haley ofrece una serie de conceptos para entender la práctica clínica, partiendo de la base de que los síntomas, que él prefiere denominar problemas, justamente, son entendidos como una secuencia de interacción entre varias personas que se encuentra cristalizada. Esto da la pauta de la mirada fuertemente interaccional de este modelo. El síntoma no es algo que le pasa a una persona que tiene que ver con algo de su interioridad, de lo intrapsíquico, sino que el síntoma es un emergente de un sistema relacional. Entonces ahí vemos las trazas de la epistemología sistémica en el pensamiento de Haley, y es importante para él deslizar la idea de la noción de síntoma a la noción de problema, porque él entiende que el síntoma, el término síntoma, obviamente un término de la jerga médica, de la jerga psiquiátrica, tiende a etiquetar, tiende a construir un problema adicional sobre el malestar de los seres humanos. Es decir, una persona que sufre de alguna manera alguna situación y además de eso le comunican que eso que le está pasando es un síntoma y tiene un nombre y tiene una nosología y demás, la persona, diría Haley, ya tiene dos problemas. Además del problema original que le aporta malestar, ahora tiene una etiqueta que lo señala como anormal o como enfermo. De ahí la idea de desplazarla a la noción de problema, que se refiere más a una cuestión que es propia de la vida, ¿no? Un problema es algo que puede tener solución, mientras que un síntoma parece como una categoría más identitaria. Por otro lado, también él piensa a la familia como un sistema que, como todos los sistemas y como hemos visto en recursos anteriores, tiene una propiedad de que intenta mantenerse estable, la propiedad que llamaba totalidad von Bertalanffy, alrededor de una determinada identidad y defiende esa identidad del sistema. Entonces lo que plantea Haley es que a veces las familias se estabilizan alrededor de uno de sus integrantes que produce un síntoma que sirve, que colabora para mantener esa estabilidad. Y la familia entonces resiste cualquier cambio que intente imponérsele a la persona que sufre los síntomas, aunque sufre las consecuencias, por supuesto, angustiantes o inquietantes para el integrante señalado como paciente y para la totalidad de la familia. Pero hay una cuestión de la familia de mantener, de luchar por esa estabilidad a propósito o lograda a propósito de un síntoma. Y por otro lado también Haley señala que el contexto es fundamental para poder pensar el trabajo clínico, porque el terapeuta, ya cuando toma contacto con una familia, pasa a ser parte también del problema. Dice Haley que el sistema familiar, cuando toma contacto con un terapeuta y el terapeuta acepta
trabajar con esa familia, pasan a conformar un sistema terapéutico, donde el terapeuta pasa a ser parte de ese sistema, pasa a estar incluido y por ende la identidad del sistema cambia, recordando nuevamente los principios de los sistemas que planteaba von Bertalanffy. Y por otro lado también dice Haley que es muy importante entender que el diagnóstico que se le pueda proponer a una persona que tiene un problema, como se dijo anteriormente, el marco social en el que se desenvuelve esa persona y esas familias, las instituciones que son parte de ese marco, de ese contexto, también forman parte del problema y que una de las tareas que tiene el terapeuta primero es definir los límites de la intervención que va a desarrollar.